En esta sesión vamos a ver el concepto o vamos a ver la otra representación de los números complejos. Vamos a ver lo que es la forma polar de un número complejo. Para ello vamos a necesitar dos partes que componen a un número complejo. Una de ellas ya la vimos. Me refiero a lo que es el módulo de un número complejo. Bueno, sea z igual a x más y, un número complejo, ¿vale? El módulo de z sabemos que se define como la raíz cuadrada de la parte real del número complejo más la parte imaginaria del número complejo. Y déjenme denotarlo de la otra forma para que nos vayamos familiarizando con esto de la parte real más, o aquí al cuadrado, déjenme ponerle el cuadrado de esta forma, más la parte imaginaria al cuadrado de z. Bueno, no lo pongo así porque se puede confundir con la composición. Mejor sí déjenme ponerlo escrito correctamente. Va a ser la parte real de z al cuadrado más la parte imaginaria de z al cuadrado. Sí, la otra notación tiene un pequeño problema. Ustedes tal vez ya la hayan utilizado en algún momento. Cuando vieron Pitágoras, en lugar de poner seno de x al cuadrado, lo denotaban como seno cuadrado de x. El problema de esto es que esto se puede llegar a confundir con la composición. O sea, se puede llegar a confundir con seno del seno de x, que es más común ponerle el cuadrado a la función cuando estamos hablando de la composición que cuando estamos hablando de la evaluación. Entonces por eso mejor decidí sí cambiar la notación. Solamente ahí es una pequeña observación. Entonces, esto es lo que nosotros entendemos como módulo. Geométricamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Miren, voy a utilizar estos para dibujarlo. Si nosotros teníamos aquí un número complejo z, aquí vamos a quitar este. Aquí tenemos un número complejo z. La parte, el módulo como tal, realmente es la línea. Con razón no la utilizo, no me deja ponerlo sobre el cero directamente. Déjenme ver si. Ahí está. Va a ser esto que está aquí, esta distancia de esta recta. Justamente es el módulo complejo, esta distancia. La distancia como tal, como la recta. Entonces este va a ser una de las piezas claves para definir lo que es la forma polar de un número complejo, esta distancia. Ahora lo que nos faltaría sería definir el ángulo que formamos aquí, este ángulo phi. Recordemos que las coordenadas polares para un punto en R2, si z lo consideramos en R2, esto implica que z va a ser de la forma x, y. Bueno, pasarlo a coordenadas polares era utilizar el módulo de z, era utilizar una forma r seno de phi más i. Aquí, perdón, aquí ya no es así. Ustedes disculpen, me estoy adelantando. Es r seno de phi, r coseno de phi, donde r justamente resulta ser el módulo de z. Ustedes recordarán que este es el cambio de coordenadas en el plano euclidiano. Pasamos de las coordenadas rectangulares, que son estas de aquí. Se les dice rectangulares porque justamente definen un rectángulo. Miren, si proyectamos sobre x y proyectamos sobre y, aquí estaría x, aquí estaría y. Si proyectamos sobre el eje real y sobre el eje imaginario, recuerden, este es el eje real y este es el eje imaginario. Si hacemos esto, bueno, ya tenemos nosotros nuestra construcción como plano euclidiano. Y bueno, pasamos a coordenadas polares a coordenadas esféricas. Bueno, esféricas es más común utilizarlo en 3 dimensiones. A coordenadas circulares, coordenadas polares, lo hacemos de esta manera, donde r justamente tiene que ser x cuadrada más y cuadrada
y la raíz cuadrada de eso. Y phi tiene que ver con el arco tangente. Solamente que aquí hay que hacer ciertos juegos. Y de hecho, déjenme ponerlo así. A tangente es el arco tangente de y sobre x. Ahora, esta de aquí tiene un ligero problema si nosotros lo definimos así directamente. ¿Por qué? Porque justamente, bueno, vamos a tratar con ella. Vamos a hablar un poco de la función arco tangente. Función arco tangente. La función arcotangente solamente se define como aquella función que va de todos los números reales hacia el intervalo abierto menos pi medios. Pi medios. Esta es la función arcotangente. Tal que, ¿qué debe de cumplir? Bueno, este es el dominio y contradominio de la función arcotangente. ¿Qué debe de cumplir dicha función? Bien, dicha función debe cumplir que arco tangente, estoy poniendo a tangente, a tangente o arco tangente, compuesta con la tangente, debe de ser la función identidad. En esta composición que tenemos aquí, bueno, recordemos que la tangente va justamente de pi medios, de menos pi medios a pi medios. Algunos la consideran desde menos pi a pi. Ponen desde menos pi a pi, pero ahí no es biyectiva la función. Entonces, para hacerla biyectiva, restringimos el dominio a menos pi medios, y ahorita verán por qué, a los números reales. Esta función, bueno, esto que tenemos aquí, entonces, este nos dice que va a ser la función identidad en el intervalo abierto menos pi medios, pi medios. Y aparte también tiene que cumplir que la tangente compuesta con arco tangente tiene que ser la función identidad en R. Recuerden, las funciones identidades son las que se definen como I de x igual a x. O sea, son las que no cambian nada. Solamente lo pongo aquí como una nota. La identidad sobre un conjunto x evaluada en x siempre es igual a x. O sea, esa es la función de identidad tal cual la conocemos siempre. Entonces, esta es la definición de la función arco tangente. Ya posteriormente se puede definir con sucesiones, con series, etc. Pero de momento la definición principal es que debe de ser la función inversa de la función tangente. Entonces necesitamos hacerla a la función tangente biyectiva. Para eso es que el dominio solamente se considera de menos pi medios a pi medios. ¿Por qué? Bueno, la gráfica de la función, si nosotros graficamos a la función arco tangente, y déjenme hacerlo más grande. Bueno, el eje vertical no había problema, necesitaba más grande el eje horizontal. Así. Ok. Aquí vamos a tener menos pi medios. Y creo que largué, creo que lo puse muy... Lo voy a poner un poco más pegado. Aquí vamos a tener menos pi medios. Aquí tendríamos pi medios. Y déjenme aquí cambiarle de color a la función. Esta vamos a ponerla de azul. La gráfica de la función tangente sería de esta manera. Necesito este vertical. Así. 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 Solamente esto lo hago para delimitar a la función. Entonces, ahora sí, la gráfica de la función tangente, que aquí la corto de aquí,
iría de esta manera. No me salió tan bien, pero ustedes se entienden. Bueno, pueden buscar una gráfica más bonita de la función tangente. Pero si se dan cuenta, nunca toca ni pi medios ni menos pi medios, pero se va aproximando a ellos. Podemos amplificar este de aquí con una biyección. Y justamente, bueno, es lo que vamos a hacer. Solamente que nos vamos a ir de 0 a pi medios y vamos a hacer unos cálculos adecuados. Esto quiere decir que si aquí esta es la función tangente, la inversa de la función tendría que verse de esta manera, miren. Así, así. Un poco así. Un poco así. Así. Así, así. Aquí tendría que estar pi medios. Aquí tendría que estar menos pi medios. Y la gráfica de la función tendría que verse algo así. Miren, nuevamente déjenme volver a poner el dash. Así. Es así. Es así. Este no me quedó bien. Bueno, casi. Así. Entonces, aquí, aquí, aquí. Y en amarillo es la de la función arcotangente. Déjenme ver si sí es así en la concavidad. Me parece que sí. Sí. Ok. Y entonces la gráfica para este caso nos quedaría... Déjenme ver cómo quedaría. Siempre me confunde. Todo pi medios nos da así. Sí, quedaría así. Así nos quedaría. Ok. Sí. Esta sería la función inversa. Esta sería arcotangente. Esta sería la gráfica de arcotangente. Entonces nuevamente tendríamos un problema. Nosotros hallamos valores de positivos a negativos. Nosotros con arcotangente vamos de menos pi medios a pi medios. Entonces esto no nos describe todas las coordenadas de un... todos los ángulos posibles que puede formarse en el plano complejo. Por ejemplo, si vuelvo yo a colocar mi diagrama de un número complejo, aquí, ahí está al revés, así. ¿Okay? Y si aquí ahora tengo un número complejo aquí, en esta parte tengo un número z, recuerden, este es el eje real, el eje imaginario. Entonces aquí voy a tener un ligero problema. ¿Por qué? Porque el argumento como tal, o el ángulo que se forma, si yo lo saco con el arco tangente, mejor lo dibujo. Perdonen ahí. No me va a quedar recto, pero quedó igual. Bueno, casi. Ahí. El ángulo que me va a dar el arco tangente va a ser este. Si ustedes recordarán, si nosotros escribimos arco tangente a tangente, en este caso la parte imaginaria sería y, aquí sería x, de y sobre x, este lo que nos daría sería este ángulo, este que tenemos aquí, este phi.
Y si ustedes se dan cuenta, la función arcotangente para valores negativos, porque este sería negativo. En este caso, y es positivo, x es negativo. Eso me implica que y sobre x es negativo. Si nosotros evaluamos en 1 negativo, vemos la gráfica de la función, nos va a dar un ángulo negativo. Entonces obtendríamos esto de aquí. También lo podemos relacionar con los ángulos alternos internos. Y bueno, aquí podemos ver que obtendríamos este phi. Y déjenme ponerlo en rojo para que se indique que es este phi el que realmente obtenemos. Y peor tantito. Este phi, que es rojo, sería menor que 0. Y nosotros vamos a considerar el argumento de un número complejo visto de 0 a 2pi, más que de menos pi a pi, que eso facilitaría, facilita un poco más las cosas, pero realmente vamos a ver que no es la gran situación. La ventaja de ver el argumento de menos pi a pi es aprovechar que el arcotangente también mide valores negativos. Pero bueno, por costumbre, a título personal, bueno, trabajo con 0 a 2pi por comodidad. Ustedes pueden decidir si trabajan con menos pi a pi, pero bueno, en un ejercicio les pediría que cambien a 0 a 2pi. Entonces vean que nos enfrentamos a eso. Y entonces para hallar el ángulo que nosotros requerimos, nosotros en un número complejo, el ángulo que realmente vamos a requerir va a ser este de acá. Déjenme ponerlo con color este. Este va a ser el ángulo que nos va a interesar. Este teta. Este teta nos va a describir al número complejo y es el que nos va a interesar. Entonces, primero que nada, vean que nosotros tenemos el complemento de este que está acá. De este ángulo de 90 grados. O bueno, de pi medios. De este. Nosotros obtuvimos el verde, que es phi. Es lo mismo que el rojo, nada más que el rojo lo puse así para indicar que realmente cuál es el que obtenemos. Entonces nosotros necesitamos aproximarnos hacia acá. Por lo tanto hay que hacer ciertas sumas. Por ejemplo, hay que sumarle estos pi medios que hay en este cuadrante y luego sumarle su complemento o calcular su complemento o hacerlo como complemento a 180 o a pi, su complemento a pi, que es el que vamos a utilizar. Entonces esto es el inconveniente de que nosotros vamos a trabajar con arco tangente directamente. Por eso esta fórmula que conocían acá de arco tangente de y sobre x nos retornaba ya este ángulo que forma un punto en R2, pues lamentablemente no está completa la definición. Le faltan bastantes detalles, que son justamente los que vamos a completar, que provienen de cómo está definida la función arcotangente o cómo es su gráfica, cómo podemos interpretar los valores. Entonces nosotros vamos a corregir todo eso para obtener el argumento de un número complejo. Entonces, si alguna vez en un vector, cuando trabajaron en R2, les decían que el argumento de un vector o la dirección de un vector estaba determinada por esta fórmula, pues en este momento se están dando cuenta que es incompleta. No nos describe correctamente al argumento. Vamos a hacerlo ahora sí. Entonces, vamos a definir lo que es el argumento de un número complejo. Un número complejo. Geométricamente, voy a poner la definición geométrica, primero que nada. Y lo voy a poner textualmente. Ya después lo pondré como multifunción. Aquí vamos a tener cuidado porque el argumento como tal no es una función. Es una multifunción o una función multivaluada. Lo que quiere decir es que incumple un principio básico de las funciones. Ahorita verán cuál es. El argumento de un número complejo es la medida
del ángulo formado entre el rayo real positivo y el vector en R2. Esto que está aquí es una notación de LaTeX. LaTeX es un procesador de textos matemáticos. Miren, de hecho aquí puedo agregarlo, pero como no me lo da en color, no me gusta mucho. De hecho, déjenme ver si lo entiende. Sí, lamentablemente aquí no entiende el comando R. Habría que definírselo. Pero prácticamente ese es equivalente a escribir matbb R al cuadrado. Así. Esto nos da el símbolo real al cuadrado. Nada más que vean, si yo lo agrego así, me lo da en rojo, en negro, perdón, y no puedo cambiarle el color. Por eso casi no utilizo la introducción de LaTeX aquí. Pero este es código LaTeX. Nos da un símbolo. Este es equivalente a poner R2. Así. Pues ahora sí, continúo con texto. Y el vector asociado a Z. Asociado al número complejo. ¿Qué quiere decir que sea asociado? Bueno, recuerden que para cada número complejo Z, en C, le podemos asociar únicamente o inyectivamente, le podemos asociar el vector, pues vamos a igual a denotarlo como Z, X igual a coma Y, en R2. Esto por la biyección que vimos entre los números complejos y el plano euclidiano. A eso se refiere con al vector en R2 asociado al número complejo. Entonces, esto lo que nos dice, lo que nos está diciendo es que nos va a medir este ángulo θ que está aquí. Entonces, vamos a ejemplificarlo así. Este es el eje real y el rayo del eje real positivo es el que va de aquí hacia todos los reales positivos. Es el que va hacia la derecha. Partimos del 0 y nos vamos hacia la derecha. Y entonces, si aquí tengo un número complejo Z, el argumento será todo este ángulo. Déjenme mejor dibujarlo con una línea continua. Vamos en sentido antihorario. Esto quiere decir que vamos de derecha a izquierda. Θ será el argumento de Z. Esta es la definición textual o geométrica del argumento de Z. ¿Cuál es la definición para nosotros en variable compleja? Bueno, para eso vamos a hacer las aclaraciones con respecto a la tangente que requerimos. Creo que debía haberlo evaluado acá arriba. Déjenme ver si todavía tengo espacio. Sí, ok. Vamos a hacer las aclaraciones aquí. Aquí. Porque todavía vamos a continuar con la función arcotangente. Déjenme hacer un diagrama aquí. Así. La función arcotangente, si yo estoy en este vector, me devuelve ángulos que van de menos pi medios a pi medios. O sea, la función arcotangente me devuelve todos estos ángulos aquí que estoy señalando con esta flecha. Vean, así está su definición. Su contradominio son menos pi medios a pi medios. Por tanto, me puede devolver esos ángulos.
Otra cosa, aquí acostúmbrense a trabajar de ahora en adelante con radianes. Olvídense por completo de los grados. Traten de trabajar siempre en radianes, es más cómodo. Porque bueno, al final de cuentas son números reales como tal, sin considerar periodicidad. Entonces, vamos a hacer la definición adecuada del arco tangente. Entonces, midiendo teta, nosotros vamos a medirlo de 0 a 2pi. Recuerden, teta es aquí, este está en rosa o lila, no sé qué color sea. Entonces, nosotros vamos a querer calcular ese teta de 0 a 2pi. Entonces, vamos a ponerlo en el primer cuadrante. Vamos a poner caso 1. Recuerden que los cuadrantes son 1, 2, 3 y el cuadrante 4. Entonces, el caso 1 va a ser para el cuadrante 1. Vamos a tener z aquí. Aquí el argumento que nos interesa va a ser este. Este va a ser z y este es el teta que nos va a interesar. Pues bueno, teta, si nos damos cuenta, está de 0 a pi. A pi medios, perdón. De 0 a pi medios. El cual es un subconjunto. Y ahorita verán por qué le pongo aquí abierto. De menos... Ah, bueno, no, ya se los expliqué. De menos pi medios a pi medios. Se pone abierto el intervalo porque si se dan cuenta la función teta nunca toca pi medios y menos pi medios. De hecho, en el argumento justamente son las definiciones especiales. Lo que son el valor 0, el valor pi medios y el valor menos pi medios son casos muy especiales. Y ahorita los vamos a poner cuando ya hablemos del módulo, del argumento complejo. Entonces, en este caso, teta pertenece de 0 a pi medios y lo metemos en este intervalo. Entonces está en el contradominio de la función. Así que no va a haber problema si nosotros calculamos en este caso teta igual a arco tangente. Ah, bueno, lo estoy poniendo como a tangente. A tangente de la parte imaginaria entre la parte real. Solamente que no utilizo estas palabras porque recuerden que lo estamos haciendo el análisis sobre R2, sobre esta parte de la función tangente. Entonces aquí no va a haber problema. ¿Vale? Si yo quiero obtener el argumento en el primer cuadrante, solamente me basta con hacer arco tangente de y sobre x. Vamos al caso 2. El caso 2 es el cuadrante 2. Vamos a tener z. En este caso va a ser z es la parte imaginaria es positiva, la parte real es negativa. Bueno, si en este caso z es igual a x sobre y, a xy, x es menor que 0 y y es mayor que 0. Entonces vamos a tratar este caso. Si nosotros calculamos a tangente de y en x, esto sería lo mismo que calcular esta de acá. Nos daría una phi, si nosotros ponemos phi aquí, nos daría realmente esta que está aquí. Este sería phi, pero por ser alternos internos, este nos daría este ángulo, solo que hay un pequeño problema. El arco tangente aquí sería un ángulo negativo, porque nos daría esta phi de acá.
Vamos a ponerle aquí phi barra porque es el ángulo alterno interno. Y entonces nosotros tendríamos que tener cuidado aquí de qué phi vamos a tener. Porque que se dan cuenta aquí, el ángulo que está acá, se puede considerar positivo. El ángulo que está aquí, el phi, se mide a sentido contrarreloj. Perdón, a sentido en la dirección de las manecillas del reloj. Por eso es un ángulo negativo. Miren, déjenme comprobarles a qué es eso, a qué me refiero con eso. Julia, bueno, es un lenguaje de programación orientado a matemáticas. Su base es Python. Se parece como a MATLAB y a Octave, solamente que tiene sus propias sintaxis y sus ventajas. La ventaja es que es compilado, pero bueno, eso es otra cosa. Se deriva de Python. Y en este sentido lo voy a usar como una calculadora pues bastante potente. Miren. Supongamos en este caso que z es igual a menos 3,4. Si yo calculo arco tangente de menos 3 en 4, este me va a dar un número negativo, eso sí yo lo sé. Vamos a ver. De menos 3 sobre 4. Ah, perdón, es al revés, porque sí, es cateto opuesto. En este caso el opuesto es este. Entre adyacente, que es menos 3. Y de hecho entonces, aún así, bueno, me queda negativo. Y aquí lo hice al revés. Recuerden, es y sobre x. Es cateto opuesto sobre cateto adyacente. De esta manera nos queda negativo. ¿Por qué? Porque quiere decir ahora que el ángulo lo está midiendo de esta manera. En este caso phi igual a este. Phi lo está midiendo hacia acá. Aquí estaría z. Y este sería phi. Lo mide en esta dirección. Y nosotros no estamos interesados en considerar eso. Por eso les digo que muchos aprovechan y toman el argumento de un número complejo de menos pi a pi para evitarse estos problemas. Pero bueno, se me hace más entendible las fórmulas que vamos a ver más adelante, con utilizando múltiplos de 2pi en lugar de utilizar múltiplos de pi y menos pi, para evitar utilizar el signo. Y bueno, para evitar tener conflictos con productos de signo que vamos a ver más adelante. Entonces por eso es que prefiero utilizarlo de 0 a 2pi. Ahorita también verán eso. Entonces en este caso, bueno, nosotros no queremos este ángulo, que es este ángulo teta phi que tenemos aquí arriba. No queremos ese negativo, queremos el positivo. Pero bueno, ya sabemos que este ángulo lo está poniendo negativo. Phi barra, entonces, sería el valor absoluto de phi. Porque queremos la parte positiva en este caso. Pero no queremos ese ángulo. El ángulo que a nosotros nos interesa es todo este. Todo este ángulo teta. Entonces, nosotros que estamos interesados en el ángulo teta, ¿cómo calculamos ese? Pues si se dan cuenta es el complemento a pi, o si ustedes lo quieren ver así de momento se los acepto, es el complemento a 180 del ángulo phi barra. Esta forma de obtenerlo entonces solamente nos basta con hacer la resta del ángulo pi, le vamos a quitar el ángulo de phi barra. Aquí le pongo una dirección para que vean en dónde se está midiendo, en qué dirección se está midiendo, menos phi barra. Entonces, vamos a hacer un poco de la definición de valor absoluto. Esta va a ser menos phi si phi es menor que 0. Y phi si phi es mayor que 0. Recuerden que esa es la definición de valor absoluto. Entonces, esto es igual a pi menos el valor absoluto de phi. Y esto es igual a pi
menos phi según la definición que tengo arriba. Y esto es igual a pi más phi. Esto es igual a pi más arco tangente de y en x. Entonces, para este cuadrante, para el segundo cuadrante, vamos a tener que teta va a ser igual a arco tangente de y en x. Entonces ya tenemos el caso 2. Espero que haya quedado claro por qué hice todo lo de arriba. Sé que se suena un poco enredado, pero bueno, es que hay que tener un poco de noción de geometría para poderla ver fácilmente. Entonces ustedes prácticamente nada más recuerden estos valores. Aquí, perdón, arco tangente de y sobre x más pi. Me faltó el pi, así. Entonces ya tenemos un caso. Caso 3. Para este, ahora vamos a estar en el tercer cuadrante. Aquí va a estar z. ¿Vale? Aquí prolongo el segmento de recta. Para este caso, phi igual a arco tangente de y sobre x nos va a dar, por alternos internos, nos va a dar este de aquí. Este sería el phi. Es positivo. Este es mayor que 0. Entonces no vamos a tener que involucrar tanto al valor absoluto como lo hicimos acá arriba. Porque recuerden, nosotros no queremos ángulos negativos. Por eso no permitimos aquí este de aquí. Y entonces este de acá va a ser phi barra. En este caso, phi barra va a ser exactamente igual a phi. Porque lo vamos a medir positivamente, o sea, en esta dirección. Todo concuerda bien. Y ahora, lo que nos interesa va a ser calcular el ángulo teta, pero ese ángulo teta va a ser medido desde aquí hasta acá. Este va a ser el ángulo teta que nos interesa. Entonces, según lo que tenemos geométricamente, teta tiene que ser igual al ángulo phi barra. Y sumándole los 180 que tenemos aquí, miren, aquí este fue fácil porque desde aquí hasta aquí, pues hay pi. Entonces esto me implica... bueno, aquí lo pongo también. X menor que 0, y menor que 0. Que teta, hago la sustitución, es phi más pi, y esto es igual a arco tangente de y sobre x más pi. Vean que es la misma definición que tenemos arriba. Esto prácticamente es cierto porque ahora, si ustedes recordaban, ¿dónde lo puse? Déjenme ver dónde lo puse. Creo que lo borré. El arco tangente me obtenía estos ángulos. Estos y estos. Ahora lo que nosotros estamos haciendo con el complemento a 180 pues, o a pi es obtener estos ángulos, pero todos en dirección positiva. De esta manera. Entonces esta es una de las grandes ventajas que vamos a tener. Entonces, para el caso 3 ya lo tenemos. Caso 4.
Bueno, el comentario anterior es porque cuando nosotros tomábamos el argumento de menos pi a pi, pues ahora estos ángulos estaban bien definidos, los de la derecha. Pero ahora cuando lo tenemos de 0 a 2pi, la fórmula es exactamente la misma para los de la izquierda, que es arcotangente de y en x más pi. Entonces, estamos ahora en el caso 4. El caso 4 es un poco similar al caso 2, solamente que es más directo. El caso 4, nosotros tenemos a z ubicado en esta parte, en este cuadrante, en el cuadrante 4. Si nosotros llamamos phi a arco tangente de y sobre x, este va a ser menor que 0. En este caso va a ser x mayor que 0, y menor que 0. Y nos va a dar como resultado este ángulo, pero medido en sentido antihorario. Perdón, en sentido horario. Sí, las manecillas del reloj se van en esa dirección, sí. En sentido horario. Lo cual no queremos porque nos da valores negativos. El que nosotros queremos es todo este ángulo θ. Este es el que nosotros queremos. ¿Cómo le hacemos aquí? Bueno, vamos a hacer lo mismo. En este caso, y barra va a ser igual al valor absoluto de phi, y ese nos da este ángulo en sentido horario. Esa es la diferencia. Con esto prácticamente estamos midiendo el ángulo que tenemos aquí en sentido horario. Y ahora, bueno, noten que es el complemento a 2pi, o sea, toda la circunferencia, todo el ángulo de toda la circunferencia, desde aquí hasta acá, o sea, es el complemento, todo este ángulo así, nos va a quedar 2pi, por tanto, θ es igual a 2pi menos phi barra. Nuevamente esto es 2pi, el valor aquí nos va a quedar menos el valor absoluto de phi, el cual es menor que 0. Esto es 2pi menos phi, y esto es igual a 2pi más phi. Y bueno, por tanto vamos a tener que θ es igual a arco tangente de y sobre x más 2pi. Entonces aquí parecería que nos vamos a pasar de 2pi, pero recuerden que el arco tangente de y en x es un valor negativo. Entonces este es el análisis de los 4 cuadrantes. Y va a ser la fórmula que vamos a utilizar para el argumento. Entonces, ahora sí. Espero, bueno, aquí quede claro. Y ahorita que hagamos ejemplos de cómo calcular el argumento de un número complejo, vamos a calcular el argumento. Bueno, vamos a utilizar estas fórmulas que estamos haciendo aquí. O sea, por eso aquí de momento no pongo ejemplos, sino ahorita que ya lo defina como argumento. Entonces espero que aquí queden claro cómo se obtienen estas fórmulas que voy a poner para el argumento. Esta es la razón de las fórmulas que voy a poner más adelante. La justificación de por qué voy a poner así las fórmulas. Entonces, el argumento de un número complejo z igual a x
más y, un número complejo, se define, de momento lo voy a poner así, como la función, en este caso sí va a ser función, lo voy a convertir forzosamente en función, ARG, que va de los números complejos en el intervalo 0, 2pi la parte de multivaluada viene, o lo que voy a poner más adelante como el argumento, cuando aquí en lugar de poner 0, 2pi, pongo a todos los números complejos, a todos los números reales, perdón, en lugar de solo a 0, 2pi, pongo a los números reales. También se puede ver así. Pero de momento, para volver la función, la voy a ver de esta forma. Tal que para cualquier, tal que argumento de z va a ser igual a arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real, si x es mayor que 0 y y es mayor que 0. Ese es el caso fácil. Arco tangente de y sobre x más pi, si x, y lo voy a poner entre paréntesis, si x es menor que 0 y es mayor que 0, o x es menor que 0 y y es menor que 0. Recuerden, el primer caso, el de arriba, es el caso del cuadrante 2, este que vimos aquí, caso cuadrante 2, y el de abajo, el de x menor que 0 y y menor que 0, es el caso del cuadrante 3. Entonces tenemos estas dos situaciones. Y luego va a ser arco tangente de y sobre x más 2pi, que es el caso del cuarto cuadrante. X mayor que 0 y y menor que 0, que es el que nos faltaba. Ahora, esto solamente nos define el argumento en ciertas partes del plano. Nos faltan las partes sobre los ejes y el 0, justamente. Entonces, esos son casos particulares. Porque vean, la función arcotangente no está definida cuando nos vamos hacia menos infinito y hacia más infinito. Nunca toca estas líneas verticales punteadas de pi medios y menos pi medios. Eso quiere decir que nunca puedo obtener ni pi medios ni menos pi medios con la función arcotangente. Si solamente considero a los reales como el intervalo abierto menos infinito infinito, nunca voy a llegar a menos pi medios ni a pi medios. Nunca los voy a alcanzar. Me voy a aproximar a ellos, eso es cierto. El límite, cuando x tienda a infinito, me va a dar pi medios. Y el límite, cuando x tienda a menos infinito, me va a dar menos pi medios. Lo pueden ver en la gráfica de la función tangente. El límite sí alcanza, pero formalmente la función en los reales no lo hace. Por eso la definición todavía sigue incompleta. Entonces necesitamos colocar esos casos en particular. ¿Y cuáles van a ser? Bueno, va a ser pi medios. ¿Sí que debe de pasar? X es igual con 0 y y es mayor que 0. Menos pi medios
Nuevamente, x es igual con 0 y y es menor que 0. Ya fuera de estos casos no vamos a tener ningún problema. La función arcotangente si no lo mide perfecto. Para estos casos es los únicos que hay que tener consideración cuando tenemos pi medios y menos pi medios. Y hay un último caso que muchos no definen, que lo ponen como indeterminado. El caso 0. Yo voy ya a permitirles para que se les faciliten las cosas. Realmente no está definido el argumento del punto 0, no se define. No siempre se define. Entonces hay que tener ahí mucho cuidado. Yo aquí de momento, bueno, para que ustedes puedan trabajar fácilmente, vamos a ponerle x igual con 0 y y igual con 0. Nos va a dar un argumento de 0. Pero les digo, no se define formalmente. Muchos lo ponen como indefinido. El argumento del vector 0. O bueno, del punto 0. Del número complejo 0 más 0i. Lo ponen indefinido. Yo les voy a permitir, para que no haya confusión, que el 0 esté así. Realmente no hay conflicto si lo tomamos así. Esto tiene que ver que si nosotros utilizamos arcotangente, déjenme ponerlo aquí. ¿Por qué se pone como indefinido? Tiene que ver con que si z es igual al 0 más 0i, o sea, el 0, arcotangente, nos quedaría arcotangente de 0 sobre 0, por ejemplo. Y esta por aquí, lamentablemente, es cualquier número real. Ustedes saben que estas situaciones se pueden determinar con Hospital en el límite. Esto se puede ver como arcotangente del límite cuando x tiende a 0 de x sobre x. Y dependiendo de cómo trabajemos con este límite, sí, es que aquí lo puedo ver como f de x entre g de x. Y aquí mejor así, cuando esta notación es un poco abusiva y g tiende al 0. Porque el límite es con respecto a x, ustedes están acostumbrados a poner x, pero aquí lo que quiero decir es que cuando la función f se aproxima al 0 en sus evaluaciones y la función g también se aproxima al 0, bueno, aquí lo que uno hace, es más, perdonen, para usar la notación a la que están acostumbrados, cuando x tiende a, esto así, lo podemos ver así, y tomar el valor, si ustedes recuerdan con L'Hopital o Hopital, lo que ustedes pueden hacer es derivar f y g y así ir tratando de calcular el límite y van a obtener un valor. Pero no siempre les da 0. Les puede dar varios números reales dependiendo de la función que ustedes tengan. Entonces, por eso es que lo ponen indefinido. Como en el análisis complejo se habla mucho del límite, entonces por L'Hopital vamos a tener estos conflictos. El límite 0 entre 0 puede valer cualquier número real, no solamente el 0. Por eso es que se pone indefinido, porque aquí se utilizaría el concepto de límite, y el concepto de límite nos puede garantizar muchos valores. Entonces, por eso es que muchos prefieren no poner el argumento de 0, para que no tenga problemas con la función arcotangente. Cuando tratan de definirlo directamente con arcotangente, pues pasan estas situaciones. Pero como nosotros realmente lo que estamos definiendo es el argumento, por eso es que les permito que el argumento del 0 nos dé 0. Porque estoy definiendo el argumento. Y en algunas de sus definiciones involucra la función arcotangente, pero en otras no. Entonces no estoy utilizando a la función arcotangente para definir al argumento, sino que lo estoy definiendo como otra función aparte, que en algunos casos sí considera arcotangente. Entonces por eso les acepto que el argumento del número complejo 0 sea 0. Entonces de esta manera vamos a tener la definición del argumento de un número complejo. Vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplo. Vamos a ir primero por los casos sencillos.
sea z igual a 1. Nuevamente, si todavía no están acostumbrados a verlos directamente así, vamos a ponerlo como 1 más 0i. Esto me implica que la parte real de z es igual con 1 y la parte imaginaria de z es igual con 0. Este es mayor que 0 y este es igual con 0. Y aquí me faltó ponerles, perdonen, aquí me faltó así. ¿Cuál es? Y, aquí me faltó mayor o igual. Me faltó ese caso, perdón, me faltaron estos casos. Aquí es y mayor, y menor. Con estos no hay problema. Solamente que me faltó considerar cuando estamos sobre el eje real. Pero el arco tangente no tiene problema con esos. Entonces son y mayor que 0, y menor igual que 0. Y el cuarto cuadrante me da el caso, sí. Este es X. Bueno, este último ya no lo necesita porque se va a repetir y vamos a ver justamente lo que les decía de que el argumento es multivaluado. Entonces, así está correcto. Se me estaban pasando ponerle esas igualdades para considerar la parte vertical y horizontal. Perdón, la parte del eje real. Entonces, con eso queda arreglado y no nos altera la definición. Noten que el arco está bien definido ahí. Estos son los casos importantes. Cuando el X es igual a 0, pero el Y es mayor que 0 y menor que 0. Ahí sí afecta. Son los casos particulares. Entonces ahí ya tenemos. Es igual con 0. O dicho de otra manera, la parte imaginaria, bueno, lo dejo así. Es igual con 0. En este caso, la parte real de z es mayor que 0. Los únicos que tienen en la definición mayor que 0 son la primera y la tercera. Son las que tienen a la parte real mayor que 0. La segunda es igual con 0. En la tercera, fíjense que no le permití que fuese igual. Es y menor que 0. Solo la que permite la igualdad es la primera. Y mayor que 0, mayor o igual. Entonces, esto me implica, según la definición que tenemos arriba, que tengo que aplicar la del primer cuadrante. Que argumento de z tiene que ser arco tangente de 0 sobre 1. Y esto es igual a arco tangente de 0. Y esto nos da 0. Entonces el argumento de 1 nos da 0. Y justamente eso lo que nos dice es que está sobre el eje real. Miren, si yo dibujo aquí al 1, aquí estaría el 1. Pues el argumento justamente va a ser toda esta parte. El ángulo que se forma así con el módulo, con el vector. Entonces no hay un ángulo que se forme, el ángulo es de 0 radianes. Entonces está correcto nuestra definición que nosotros tenemos. Segundo ejemplo. ¿Qué les parece si ahora tomamos z igual a i? Esto me implica que z, bueno, nuevamente, esto es igual a 0 más 1i. Esto me implica que la parte real de z es igual con 0 y la parte imaginaria de z es estrictamente mayor que 0. O bueno, es igual a 1, estrictamente mayor que 0. ¿Qué definición nos dice? Bueno, la parte real de z. Las únicas que piden que la parte real de z sea igual a 0 son esta que tenemos aquí. La cuarta y la quinta. Es la que tiene. Y la sexta. Estas tres nos dicen x igual con 0. O sea, la parte real igual a 0. Que es lo que tenemos abajo. Ahora, la parte imaginaria es mayor que 0.
¿Cuál de las tres definiciones nos garantiza mayor que 0? La 1, 2, 3. La cuarta nos dice x igual con 0 y y mayor que 0. Y nos dice que el argumento entonces vale pi medios. Esto quiere decir que el argumento... Esto me implica que el argumento de z es igual a pi medios. Y ciertamente sí. Entonces, aquí vamos a tener a i. Aquí va a estar i. Y el argumento va a ser este ángulo. Este va a ser el argumento de z igual al argumento de i. Y esto nos da pi medios. Entonces va todo bien. Y acá vean qué error cometí aquí en menos pi medios. Este fue mi error. Perdonen, les dije que no iba a considerar argumentos negativos. Y justo los estoy poniendo como negativos. Aquí, disculpen, aquí es 3 medios de pi. Perdonen, ahí se me fue que menos pi, que en lugar de menos pi medios es 3 medios de pi para que todo concuerde con que estamos tomando ángulos positivos. Entonces, ¿qué otro podemos tener? Bueno, vamos a utilizar... Ok, vamos a hacer así. Z igual a... Déjenme pensar cuál podemos utilizar. Déjenme ver. Uno, dos. Ok, vamos a utilizar este. Es menos 1. O ya sé cuál. No, sí, menos 1. A ver, espérenme. Sí, va a ser menos 1 más raíz de 3i. Este va a ser z. ¿Esto qué me implica? Que la parte real de z es igual a menos 1 y la parte imaginaria de z es igual a raíz de 3. Menos 1 es menor que 0 y raíz de 3 es mayor que 0. Entonces, vamos a utilizar la segunda definición. X es negativo y y es mayor o igual que 0. Estamos en ese caso. Entonces estamos en el segundo caso. Entonces esto nos quiere decir que el argumento de z es igual al arco tangente de y sobre x, o bueno, de la parte imaginaria entre la parte real, imaginaria de z, entre la parte real de z, más pi. Esto es igual al arco tangente. La parte imaginaria es raíz de 3 menos 1 más pi. Ahora, ¿cómo calculo el arco tangente de raíz de 3 menos 1? Bueno, este nos da un triángulo básico. Si ustedes recuerdan, los ángulos de pi sextos y pi
tercios se pueden obtener fácilmente. Déjenme ver si es pi sextos. Ajá. Y pi tercios. Sí, exactamente. Los de pi sextos y pi tercios se pueden obtener fácilmente. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, recuerden que si ustedes tienen un triángulo equilátero, que todos sus lados miden 2, 2, 2. Si ustedes lo dividen por la mitad, si ustedes bisectan uno de los ángulos, aquí van a obtener la mediatriz y esto les va a dividir el segmento en dos pedazos, que van a tener la misma longitud, que es 2. O sea, todos los lados miden 2. Si ustedes bisectan uno de los ángulos, obtienen la mediatriz. O sea que lo van a dividir exactamente uno de los segmentos por 2. Este ángulo que está aquí, vamos a llamarle alfa. A este que está beta. Este que está aquí va a ser un ángulo rectángulo. Alfa. Este es exactamente pi tercios. Lo voy a poner entre paréntesis por si se confunden. Este es el de 60 grados. Pero les digo, acostúmbrense a trabajar en radianes. Y beta será pi sextos. O sea, el de 30 grados. Y de aquí podemos calcular todas las funciones trigonométricas. Por ejemplo. Bueno, tendríamos que aplicar Pitágoras para obtener este lado X. O bueno, déjenme utilizarle este lado A. Y A por Pitágoras, ustedes saben que es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Esto nos quiere decir que A es raíz de 3. Entonces, utilizando eso, nosotros vamos a tener que la tangente de pi tercios, déjenme ver si les puse la de pi tercios. Sí. La tangente de pi tercios por que esto es igual a la tangente de alfa. Tangente de alfa es igual a tangente de pi tercios. Y esto es igual, bueno, es cateto opuesto entre cateto adyacente. Esto quiere decir que es A sobre 1. Y esto es igual a raíz de sobre 3. Entonces, si nosotros sabemos que el arco tangente es la función inversa, esto nos queda que el arco tangente de raíz de 3 es igual a pi tercios. Entonces esto, bueno, con esto puedo obtener cuánto vale el arco tangente de raíz sobre 3, que es algo que tengo acá arriba, en lo azul. Esto es arco tangente de menos raíz de 3. Me preguntarán, ¿y cómo obtengo menos raíz de 3 a partir de raíz de 3? Bueno, si me sigo un poco abajo, arco tangente es función impar. ¿Qué quiero decir que una función sea impar? Lo voy a poner así como una definición aquí breve. Déjenme ponerlo extendido. Arco tangente es una función impar. Impar. ¿Qué es una función impar? Sea f que va de x
subconjunto de los números reales en los reales. F se dice que es impar si f de menos x es igual a menos f de x. F se dice par si f de menos x es igual a f de x. Esto, si ustedes, bueno, esto es lo que una función impar y una función par. Por ejemplo, la función x cuadrada, y con eso pueden sacarlo, sacar una memotecnia para aprenderse cuándo es par y cuándo es impar. Por ejemplo, la función x cuadrada es par. ¿Por qué? Bueno, menos 1 al cuadrado es igual a 1, que es igual a 1 al cuadrado. Por ejemplo, la función x al cubo es impar. Menos 1 al cubo es igual a menos 1, y esto es igual a menos 1 al cubo. Entonces, así pueden aprenderse cuando hablamos de funciones par e impar. Entonces, la función arcotangente es una función impar. Esto me quiere decir que esto es igual a menos arcotangente de raíz de 3 más pi. Y esto es igual a menos pi tercios más pi. Y esto es igual a 2 tercios de pi. Prácticamente lo que obtuvimos, nosotros tenemos aquí, así, así, necesito darle un poco más al negativo, así. Aquí está menos 1. Aquí está raíz de 3. Por tanto, z está aquí. Y nosotros obtuvimos este ángulo. Este que está aquí es el argumento de z. Entonces, este es el argumento de un número complejo. Estos son ejemplos de cómo calcular el argumento de un número complejo. Sí se necesita un poco de geometría para hacer cálculos así explícitos. Se necesita entender bastante de geometría. Trigonometría también, ya lo vieron. Necesitamos también partes de cálculo que tiene que ver con funciones pares e impares. Aquí ya vimos cómo se definen. Si nosotros queremos agilizarlo. Esto, bueno, se puede hacer fácilmente si manipulamos estos conceptos rápido. Y no, es más, no necesitamos ni calculadora ni nada. Pero bueno, miren, vamos a... Si quieren, podemos comprobarlo. Bueno, déjenme ver algo. Es que me parece que Julia, si yo trabajo z igual a 2 más i3, déjenme ver si lo detecta. 3i es 3j, déjenme ver. No, lamentablemente no me acuerdo exactamente cómo detecta. Ah, es así, es con im. Y déjenme ver si entiende la función argumento. No, lamentablemente no entiende la función argumento directamente. Sí, no la detecta. Entonces, para hacer todos estos cálculos tendría que escribirlos de forma manual en el programa. Y bueno, creo que eso nos llevaría más tiempo. Sobre todo porque necesitamos hacer el cálculo de la raíz de 3. Entonces, primero tendría que hacer cálculo de la raíz de 3. Luego arco tangente de este. Y bueno, a ver, bueno, vamos a hacerlo. A ver,
A. Déjenme ver si funciona el comando clear. No. O clean. Tampoco. Perdonen, quería ahí limpiar la terminal para que no se viera todo esto de aquí. Pero bueno, miren, si nosotros ponemos A igual a la raíz de 3. Me faltó la R. Ahí está, esa es la raíz cuadrada de 3. Podemos comprobarlo. Se aproxima, esto tiene que ver con problemas de la aritmética de programación, que se conoce como aritmética de punto flotante, pero aproximadamente es 3. Entonces nosotros, bueno, ya tenemos la raíz cuadrada de 3, es eso. Queremos calcular el arco tangente. Vamos a ponerle phi, que sea igual al arco tangente de la raíz de 3 sobre menos 1. Y esto nos da un valor negativo. Y ahora phi será igual al mismo valor que tenemos de phi, ahora más pi. Más pi, que es lo que nosotros tenemos justamente aquí. Vamos a calcular esto. Esto nos dio 2.094, algo así. Y ahora vamos a calcular directamente 2/3 de pi. 2 multiplicado por pi. Y bueno, para evitarnos estos errores, va a ser así. Y ya. Vean que lo de arriba y lo de abajo son prácticamente lo mismo. La única diferencia, esto tiene que ver con problemas de redondeo que se generan en la aritmética de una computadora. Si están interesados en ese tema, se llama aritmética de punto flotante. Pero son prácticamente lo mismo hasta cierta cantidad de decimales. Prácticamente la diferencia es entre el 7 y el 3, el último dígito, el 7 y el 3. Entonces son prácticamente el mismo número. Entonces, bueno, pues estamos en lo correcto. Es lo mismo 2/3 de pi que calcular el arco tangente de esta manera, que es el argumento de nuestro número complejo. Entonces, como esta clase de argumento creo que ya se alargó bastante, le voy a dejar hasta aquí para que entiendan cómo calcular el argumento de un número complejo. Y ahora sí, la siguiente sesión voy a hablar de por qué el argumento es una función multivaluada, a pesar de que aquí ya lo estoy poniendo como una función. Resulta que el argumento es una función multivaluada porque si nosotros sumamos múltiplos de 2pi a este argumento que pusimos aquí, nos va a dar exactamente el mismo valor. Nos va a dar exactamente el mismo número complejo. ¿Por qué? Porque los números complejos como tal permiten dar vueltas. ¿A qué me refiero con esto? Miren. Si yo aquí tengo un número complejo, aquí tengo un número complejo z. Déjenme puntearle aquí esta línea. El argumento lo medimos de esta manera. Este es el argumento de z como nosotros lo tenemos. El detalle está en que los números complejos permiten dar vueltas. Esto quiere decir que damos una vuelta a todo el plano y después volvemos a continuar. Miren así. Damos una vuelta. Aquí ya... no quería que se... Así. Aquí ya dimos una vuelta. Recorrimos un ángulo de 2pi. Y otra vez nos vamos hacia el z. Este va a ser, por ejemplo, argumento de z más 2pi. Solo dimos una vuelta. Pero no solo podemos dar una vuelta, podemos dar más de una. Podemos partir así. En este caso estoy dando 2 vueltas. Esto último ya no parece una vuelta, déjenme corregirlo así. Estamos dando 2 vueltas. Por lo tanto, el verde ahora es argumento de z más... dimos 2 vueltas de 2pi. Esto quiere decir que van a ser 2 por 2pi. Esto es igual argumento de z más 4pi. Entonces vamos a tener
estos ligeros detalles. Esto va a ser lo que nos va a permitir, bueno, para los números complejos, esto está permitido dar varias vueltas. Y todos ellos son el argumento de z. Se pueden considerar como el argumento de z. Y justamente, bueno, causa ciertos problemas. Esto nos lleva, por ejemplo, a algo que se conoce como superficies de Riemann. Y bueno, que se verían en 3 dimensiones. Que serían apilaciones del plano complejo una sobre otra. Pero bueno, ya no voy a entrar en detalles, eso se encarga el análisis complejo. Pero a nosotros nos interesa que el argumento sí permite dar varias vueltas. Porque cuando calculamos la raíz de un número complejo, pues justamente el que tengamos estos posibles valores para el argumento nos garantiza que hay una infinidad de raíces de un número complejo. Después, después veremos que realmente no son infinitas, que están bien acotadas, pero que son más de una. Eso sí es cierto. En general son más de una. Por eso vamos a tener que tener mucho cuidado al trabajar con el argumento. Y a lo que nosotros definimos acá arriba como argumento, a esto se le conoce como argumento principal, porque solamente estamos trabajando de 0 a 2π en un intervalo bien definido, en el contradominio. Ya cuando en lugar de 0 a 2π utilizamos a los reales, se va a definir el argumento como un conjunto. Esas son las funciones multivaluadas. Aquellas funciones que toman un número, un elemento del dominio, y dan como resultado un conjunto en el contradominio. Eso incumple la definición de función. Por eso es que aquí el argumento como tal no se considera como una definición cuando no hablamos del argumento principal. Entonces eso ya lo veremos en la siguiente sesión. Y ya cuando veamos eso, ahora sí hablaremos de la forma polar de un número complejo como tal. Entonces, de momento aquí espero que haya quedado claro cómo vamos a tratar el argumento nosotros. Lo del argumento como una función multivaluada solamente lo vamos a retomar en las raíces de un número complejo para encontrarlas. Y bueno, va a ser la única aplicación. Ya en análisis sí se utiliza, sí es diferente trabajar con el argumento. Ahí sí hay que tener mucho cuidado. Pero para nosotros la parte básica va a ser el argumento, verlo de esta forma siempre. Y después nada más vamos a considerar múltiplos de 2π. Para ciertas circunstancias. Para una muy específica que son las raíces. Entonces espero que aquí haya quedado claro lo del argumento. Y ya la siguiente ahora sí vemos lo de la representación en forma polar de un número complejo.